Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Campeonato del Mundo de Rápidas a 15 minutos más 10 segundos. Es la segunda ronda y tenemos, bueno, pues a nuestro protagonista, en el que me habíais pedido varias partidas y casi que vamos a subir todas poco a poco, ¿no? Nodirbek Abdusattorov con piezas negras, y se enfrenta también ambos con 17-18 años, y es ruso llamado Gleb Dudin. Por lo tanto, vamos a ver una partida muy interesante ya en el tablero D4, a lo que Abdusattorov responde con caballo F6 y más jugadas de desarrollo. C4, cogiendo frente, cogiendo centro, y tras G6 estamos en una defensa india de rey, en el que, bueno, vienen más jugadas de desarrollo, caballo C3, alfil G7, y la idea de las piezas blancas es ocupar el centro, como ya estamos viendo, y las negras priorizan el enroque, poner en seguridad a su rey para luego golpear dicho centro, quizás pues con piezas menores y también con alguna ruptura de peones centrales, normalmente acompañados de un D6 y C5 o E5. Como vemos, siempre los peones pues se colocan en casillas negras para dar libertad a este alfil de casillas blancas, ya que el alfil negro se ha llevado al fianchetto, y en función de la línea pues puede ir variando un poquito la posición de uno y otro jugador. De momento E4, D6 preparando esta ruptura como comentamos, y alfil E2. También las piezas blancas interesadas en seguir desarrollando su enroque para, o bueno, sus piezas en el flanco de rey, quizás para enrocar en corto, aunque el que enroca es Abdusattorov, y aquí Dudin juega alfil E3. Tras estos movimientos, E5 con esta ruptura central que comentamos, y D5 cerrando en el centro y además controlando la casilla de C6, evitando que el caballo salga por su casilla natural. Puede venir por D7, aunque bueno, pues de alguna manera bloquearía al menos durante una o varias jugadas al alfil de casillas blancas, y otra opción lógicamente es traer el caballo a 6, como pasa en la partida en la próxima jugada. Tras estos movimientos, Dudin se lanza al ataque bastante agresivo jugando G4, y tras caballo C5 la partida continúa con F3. Quizás las blancas podrían buscar en algún momento un rey F2 buscando algún tipo de enroque artificial, aunque tras estos movimientos Abdusattorov juega H5 enfrentando peones, y tras estos movimientos se juega H3 reforzando la casilla de G4, y en caso de capturas pues incluso se podría abrir la columna H. El tema es que si aquí las blancas capturan para intentar, bueno, pues estropear un poquito la estructura de peones y abrir la posición en el flanco de rey de las negras, pues con esta captura las negras están muy sólidas. Además de que la estructura sigue siendo firme, con este caballo F4 va a ser difícil de hacer, ya que al menos de momento hay doble control por parte de las piezas negras. Luego también dama y alfil pues tienen las diagonales bastante controladas, y haciendo algún movimiento dama D2 buscando un enroque en largo, dama H4 jaque pues ya no molesta, pero bueno, pues sí que activando las piezas negras, ¿no? La dama podría venir a E7, a F6, y la partida, bueno, pues continuaría con bastante igualdad. Quizás por eso Dudin juega H3, y el tema es que este caballo de momento se ha quedado sin casillas, ¿no? La partida continúa con C6 intentando romper este centro fuerte que tienen las blancas, B4 atacando al caballo de C5, y este se retira, vuelve a A6 atacando a su vez al peón de B4, A3. Tras estas jugadas la intención de Abdusattorov es abrir la columna C, y tras alfil D7 liberando la casilla de C8 para su torre, se juega dama D2 también ofreciendo una defensa a este caballo que había quedado sin defender tras haberse jugado por parte de las blancas en B4. Tras estos movimientos, torre C8, torre C1 y caballo H7. Quizás para maniobrar con el caballo, aunque realmente traer el caballo a G5 tampoco proporciona ningún tipo de ataque o control por parte de las negras. Quizás algún movimiento por parte del peón de F7. Vamos a ver cómo van respondiendo las blancas, que juegan H4. Con este movimiento se controla dicha casilla, el peón está defendido por la torre, por lo tanto la dama pues no puede capturar,
y se gana un poquito de espacio. El tema es que aquí Abdusattorov decide capturar en G4 y tras peón por, este peón que estaba en F3 ya no defiende en E4, que ha quedado defendido solamente por el caballo y quizás es la base de la estructura de peones centrales y queda un poquito débil. Abdusattorov empieza a aprovechar esta posición jugando caballo F6. Toca este peón, de momento defendido como comentamos, pero a la vez se toca dos veces el peón de G4. Aquí Dudin podría haber jugado alfil G5 siendo súper interesantísimo, ya que el caballo queda clavado y bueno, pues este alfil es difícil de expulsar, ya no existe el peón de H para las negras y además está defendido o fuertemente defendido por parte de la dama, ¿no? Y también del peón de H4. En algún momento las blancas podrían buscar alguna ruptura por parte de alguno de los peones, siendo quizás más efectiva que antes, como hemos visto, y bueno, pues podría haber sido una alternativa a lo que juega G5, evitando esta captura y atacando al caballo de F6. Aquí Abdusattorov realiza un sacrificio de calidad interesantísimo en el que su idea, y tras esta captura en C3, es que ya no existe el caballo, por lo tanto el peón de E4 ha quedado indefenso. Dama por C3 continúa la partida, quizás hubiese sido mejor para las blancas capturar en F6 y tras torre por C1, siguiendo una de las líneas, jaque dama por C1 y alfil por F6 y la partida continuaría con bastante igualdad. Volvemos a lo que se juega, torre por C3, no capturando en F6 como decimos, sino capturando con la dama en C3, caballo por E4, con ataque sobre la dama, dama C2, a su vez atacando al caballo, y este caballo tiene un salto todavía casi más interesante, que es en G3, toca la torre de H1, también al alfil de E2, no está atacado dicho caballo y la partida continúa con torre H2. Tras estos movimientos, Abdusattorov tiene que aprovechar la posición y abrir líneas y lo hace jugando F5. G por F6, dama por, una dama y una torre muy activas en la columna F. Es verdad que los alfiles junto con la torre y el propio rey pues defienden muy bien pues todas las casillas de la primera a la cuarta, pero bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. De momento se juega alfil G5, ahora sí, atacando a la dama, esta se retira a F7 y se ataca al peón de D5, que es, bueno, tras la captura en E4 ha quedado un peón aislado y bueno, pues quizás más fácilmente atacable. De momento dama B3 para defenderlo, también hay ataque sobre el caballo, caballo por E2, caballo por, y tras estas jugadas alfil G4 metiendo presión en la posición. Podríamos pensar en este jaque con la dama en F1, pero simplemente retirando el rey en D2, pues la dama queda atacada y bueno, pues quizás habrían perdido un poquito de punch que están teniendo las negras, aprovechando este rey que tienen en el centro las blancas. Hay que retirar la dama, F3, tendría que volver a F7 con varias posibilidades, pero como decimos, pues sigue jugando con gran estilo, juega alfil G4 y tras dama G3, trayendo a la actividad donde está pues un poquito todo el meollo de la cuestión, en el flanco de rey se hace este movimiento. Alfil F3 por parte de Abdusattorov, quizás alfil F5 hubiese sido un poquito más sólida. El movimiento que hace pues imprime más ataque sobre este peón de D5, el alfil queda muy activado, pero también las piezas blancas juegan y hacen este movimiento. Torre F2, el alfil queda completamente clavado, E4 podría haber sido una posibilidad y se juega rey H7. La partida continúa con caballo G1 presionando más sobre este alfil de F3, ahora sí se juega E4 y tras estos movimientos caballo por F3. Era quizás momento, tras este movimiento por parte de las negras, de capturar directamente en D6 y no hacerlo posteriormente como pasa en la partida, y bueno, pues ya que, bueno, pues por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Por lo tanto, antes de capturar en D6 se juega caballo por F3, peón por, y el tema, a diferencia con la línea anterior que se capturaba directamente, con esta captura el rey queda completamente expuesto y hay un único movimiento para ganar la partida. Abdusattorov lo encuentra, si queréis podéis pausar el vídeo, y el movimiento es torre E8 jaque, y aquí Gleb Dudin decide abandonar.
poco hay que hacer. Ahora sí que es una gran amenaza haber mantenido este rey en el centro. Habíamos hablado en algún momento de llevarlo a F2. El caballo en G1 pues de alguna manera estaba bastante o sin movimientos, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues si el rey se retira a F1 vendría esta jugada impresionante que es alfil E5, y con este ataque sobre la dama se queda sin movimientos, ya que, bueno, pues todo está controlado por piezas negras, vaya donde se vaya, además está atacada, por lo tanto, bueno, pues no habría más que decir. Y hay otra posibilidad tras torre E8. Bueno, si vemos o intentamos colocar piezas por parte de las piezas, por supuesto la dama tampoco se puede colocar, ya que la torre pues iría capturando todo lo que se pusiese en medio. Y en caso de no llevar el rey a F1 y traerlo a D1 o a D2, podemos mirar. El tema es que aquí hay dos posibilidades para las negras, una ganadora y una perdedora. La perdedora para las negras es que si ahora se juega alfil E5 con la misma intención, existe torre por F3. La diferencia que antes no se podía hacer torre por F3 y ahora sí es que el rey antes estaba en F1 y aquí las negras simplemente capturarían a la torre dando además un jaque. Ahora el rey está fuera de la órbita de esta posible captura y en caso de que las negras retiren la dama G7 existe dama E6 y en caso de cambios peón por entrando con la torre en F7 y siendo, bueno, pues muy fuerte, ¿no?, la posición. Si intentamos salvar la dama, torre F7 no obstante, alfil G7 y tras estos movimientos se puede meter más presión con el alfil en F6. Intentamos sacar la dama, pero bueno, pues no hay muchas casillas, tampoco está de D8, C8 está la torre de C1 y si se trae a B8 con la idea de dar algún jaque tras alfil por dama de 6 jaque, y el tema es que alfil D4 da un jaque a la descubierta, te cubres del tuyo y la partida está prácticamente sentenciada, ¿no? Por hacerlo un poquito más rápido, rey G8, torre C8 con jaque y tras colocar la dama en D8 o en F8 vendría el mate. Como decimos, por último, el tema es que tras rey F1 sí que alfil E5 funcionaba, pero este movimiento no funciona, pero sí torre 5, siendo también muy fuerte. La dama, aunque no está atacada, pues no tiene movimientos gracias a la torre que evita que pueda escapar o moverse, y la idea de las blancas es, bueno, pues hacer este movimiento, dar jaque, capturar la dama y, bueno, pues estarían también perdidas las piezas blancas. Por lo tanto, muy bueno por parte de Abdusattorov, encontrando finalmente un torre E8, ambos con opciones, y vamos a ver qué traemos próximamente. Un saludo, chao.